Primera carta de Pedro, capítulo número 4, verso número 4. Vamos a estar estudiando en esa parte de la escritura. Este es el último tema de esta sección del amor. Vamos a pasar a otra sección, si Dios lo permite, la siguiente semana. Continuamos con esta serie, Una iglesia sin sabiduría. Este es el tema número 40. Este tema se titula Amor en mi actividad. Vamos a darnos cuenta, hermanos, que el amor es una manera de andar cristiana, pero no tiene que ver con sentir bonito, tiene que ver con andar en la voluntad de Dios. Y cuando no está eso, hermanos, el amor, en cualquier parte de la vida cristiana, van a empezar a surgir problemas. Que también, obviamente, el amor ayuda a solucionar los problemas. Y este pasaje nos dice algunas cosas de eso. Dice: ¿a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? Versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, en esta última sesión, hermanos, vamos a analizar el amor dentro de nuestra actividad como creyentes. Es decir, el amor es esencial para que los demás frutos se den. Como dice Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, el amor es la base para que las demás cosas se den. No podemos tener gozo si no hay amor. No podemos tener paciencia si no hay amor. No podemos tener dominio propio si no hay amor. Es decir, el cristiano siempre va a empezar por ese fruto. Es un fruto que todo cristiano recién convertido de varios años tiene que dar. Y no tengo nuevamente que repetirlo, pero cuando hablamos del amor no hablamos de simplemente sentimientos, sino de algo que tiene que ver con la nueva naturaleza. O sea, solamente un cristiano puede dar lo que vamos a ver hoy. Entonces, el amor debe prevalecer en toda actividad cristiana, hermanos. Eso es algo esencial. Es algo que sí o sí debe de ser. Cuando no hay amor en las actividades cristianas, esas actividades se reducen a simples actividades como el mundo las hace. O sea, teniendo esto en mente, hermanos, vamos a analizar el pasaje de Pedro. Pero la grande diferencia del cristiano y el del mundo es ese, el amor. Hacer actividades en amor, cuando eso no sucede, empiezan a surgir problemas entre nosotros. Empiezan a surgir dificultades que se deben resolver. Pero obviamente, como lo digo, las cosas en el amor de Dios significa que vamos a solucionar las cosas para que Dios sea glorificado, no para salirme con la mía. O sea, aquel que piensa que habiendo un problema quiere salirse con la suya, esa persona no anda en el amor. O sea, por eso, hermanos, dice la palabra que aquel que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor y sabemos que lo que significa esa frase es Dios es la palabra, Dios es la revelación. Y aquel que no anda en la revelación, entonces no conoce a Dios. Primera de Pedro 4:1, vamos a iniciar por ahí. Ahí el título dice ahí, buenos administradores de la gracia de Dios. Dice el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, también terminó con el pecado. El cuadro es el de un soldado, hermanos, que se pone su equipo
y se arma para la batalla, y nuestras actitudes son armas, y actitudes débiles o erradas nos llevarán a la derrota. La perspectiva determina el resultado, hermanos, y el creyente debe tener las actitudes correctas a fin de vivir una vida correcta. Hermanos, es fácil acostumbrarnos al pecado, es fácil. Es como cuando entramos a un cuarto oscuro y al principio no podemos ver nada, pero pasa el tiempo y nos acostumbramos a la oscuridad. Acostumbrarse al pecado es algo que a veces ocurre sin nosotros darnos cuenta. A veces ver las cosas desordenadas y las cosas que al mundo le parecen normales, cuando al cristiano le empiezan a parecer normales, ahí hay un problema. La cosa principal que destruirá el tiempo que resta es el pecado, hermanos. El creyente que vive en el pecado es un arma terrible en manos del diablo. O sea, un creyente que no se da cuenta y no discierne los tiempos que está viviendo, va a ser de destrucción para la iglesia y para él mismo. Es decir, si el cristiano de verdad ama a Dios, se verá reflejado en que ya no ama más el pecado. No significa que no peque, va a seguir pecando, va a seguir fallando, va a seguir luchando contra sí mismo, pero ya no ama la vida que tenía. O sea, podemos decir algo, alguien que de verdad ama a Dios no anhela volver. Y el ejemplo claro es Israel. Israel en el desierto anhelaba volver y siempre recordaba en Egipto. Hermanos, nuestra meta en la vida es dejar de pecar. Esa es nuestra meta. O sea, cada vez que pecamos y nos damos cuenta que hemos pecado, nos duele en el corazón si de verdad amamos a Dios. Si no amas a Dios, el pecado que cometas y te das cuenta no te afecta. Dices, bueno, todo el mundo lo hace. Bueno, ¿quién no peca? Bueno, ¿quién no se equivoca? Es que ese no es el punto. El punto no es quién no se equivoca o quién no peca. Porque si en eso nos vamos a basar, pues entonces tú no has creído. Una persona que ha creído es aquella que peca, pero le duele pecar. Le duele pecar. Entonces, Pedro no dice, hermanos, que el sufrimiento en sí mismo haría que la persona deje de pecar, porque el faraón atravesó gran sufrimiento y pecó aún más. O sea, el hecho de que suframos, hermanos, es para que abandonemos ciertas cosas que estamos queriendo perseverar en ellas. Pero lo que nos va a hacer dejar de pecar en algunos casos no es en sí el sufrimiento, es la sumisión de nuestra voluntad. Romanos capítulo 6, verso 1. Entonces, hermanos, amar a Dios es saber o tratar de comprender, no cabalmente, pero sí tratar de comprender lo que es la santidad de Dios y lo que es el amor de Dios. Si nosotros no comprendemos eso, hermanos, minimizamos no solamente el pecado, minimizamos la justicia y la santidad de Dios. O sea, tenemos de comprender que Dios en su santidad detesta el pecado, pero no solamente eso, tiene que juzgarlo. O sea, hoy la gente pone en entredicho a Dios y dice, ¿por qué Dios decidió destruir a Sodoma? ¿Y por qué Dios decidió traer un diluvio? La respuesta es porque Dios, el más santo, 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 el más justo, decidió que ese era lo mejor. Versículo 1 de Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Además, una de las cosas que yo me di cuenta cuando alguien se quiere bautizar y que una vez se les pregunta es que no saben la gravedad de lo que es un pecado. No lo reconocen, o sea, piensan que, pues bueno, errores lo cometen cualquiera. A ver, sí, o sea, todos pecamos, pero lo que tú como en lo personal debes darte cuenta que tu pecado es grave delante de Dios, o sea, así tú lo minimices, que digas, no, bueno, es que yo mentí poquito, o sea, no fue mucho, yo nada más, le golpeé a mi hermano, pero no le saqué sangre ni nada, o sea, simplemente pues lo maltraté, pero no fue para tanto. Bueno, eso que tú minimizas delante de Dios es muy grave. Recuerda a Caín. O sea, lo de Caín ya era grave desde que se enojó. Y Dios tuvo que confrontarlo y decirle, Caín, ¿por qué te has enojado? Y él no respondía. Y le dijo Dios, mira, ese deseo que tú tienes que enseñorearte de él. O sea, tú tienes que tener el dominio sobre lo que tú estás queriendo hacer. Porque si tú no tienes el dominio sobre eso, ese pensamiento te va a dominar a ti, que fue lo que pasó. El pensamiento de Caín lo dominó a él y lo llevó a otra cosa. ¿Cuál? Matar. Entonces, Caín no veía tan grave lo que él estaba sintiendo, lo que estaba pensando. No lo vio tan grave, y tanto no lo vio tan grave que llegó a la última consecuencia. Y fíjate, cuando Dios lo confrontó y le dijo que dónde estaba su hermano, él seguía pensando que su pecado no era tan grave. Cuando Dios le dijo, no te van a matar, sino que te voy a poner una señal y andarás errante en la tierra. Y él dijo, grave es este castigo. O sea, él es lo que está diciendo Caín es, el castigo que tú me estás poniendo, Señor, es muy, muy pesado con lo que yo hice. O sea, pues nomás maté a mi hermano, o sea, no es para tanto. No, sí. Es el problema, hermanos. O sea, que muchos se quieren bautizar, pero no han comprendido esa parte, no la han comprendido. Entonces, piensan que el bautismo es simplemente un mero trámite. No. O sea, el bautismo representa que tú has entendido que ya no vives más para el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado Dios no lo va a aceptar. Por eso dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, semejanza, o sea, obviamente lo que el bautismo significa, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, ¿no? O sea, tiene que ver con saber, con entender, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Cuál es nuestro viejo hombre? Bueno, el como antes éramos. El como antes pensábamos, el como antes actuábamos, para que el cuerpo del pecado sea destruido, lo cual es una mala traducción. ¿Por qué? Porque, bueno, el pecado no ha sido destruido, seguimos luchando con el pecado. La correcta traducción es inhabilitado. El pecado ha sido inhabilitado, es decir, el pecado ha perdido fuerza sobre nosotros, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, ahora el pecado no tiene la misma fuerza sobre el creyente que como la tiene con los del mundo. Porque el que ha muerto, dice ahí, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. O sea, eso de viviremos con él, hermanos, alguien que se va a bautizar tiene que entender que un día va a tener que dar cuentas. Pero alguien que no asume su responsabilidad del pecado que está cometiendo, pues mucho menos va a pensar que un día tiene que dar cuentas, ¿no? Mucho menos lo va a pensar. Por eso, hermanos, no entender el bautismo, pues sí es algo un poco grave, porque estamos hablando de que tal vez él no entienda lo que implica la salvación. Versículo 10, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros,
considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Dice, en nuestro cuerpo mortal, o sea, donde estamos lidiando con el pecado no es en el corazón, sino en la mente. Es en la mente donde estamos lidiando con el pecado. De modo, dice ahí, que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, recordemos, hermanos, que la carta de Pedro está dirigida a gente que está lejos de su patria, de su nación, que han perdido muchas cosas materiales, y en medio de todo ese sufrimiento puede llegar el pensamiento de volver. No, ¿sabes qué? O sea, ¿por qué estoy sufriendo esto? O sea, ¿sabes qué? Mejor me regreso. Ya, no quiero saber más de Cristo, ya, mejor me vuelvo. O sea, bueno, sí, antes estaba en pecado, pero a mí iba mejor. Ese es el engaño del pecado, el pensar que antes estabas mejor. Y entonces, dejarnos llevar, dejarnos vencer, el cual Cristo ya venció, es decir, le ha quitado fuerza, le ha quitado señorío, le ha quitado poder sobre nosotros. Entonces, vamos a Pedro, primera de Pedro 4:2, y ahí lo confirma. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. O sea, concupiscencia significa deseos, pero que son desordenados. O sea, todos tenemos deseos de algo, y hay deseos buenos, pero hay deseos que cuando están fuera de Dios son concupiscencia. O sea, son deseos que no están en la voluntad de Dios. Dice ahí, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, aquí hay dos cosas, las concupiscencias o la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es mucho mejor. Si hacemos la voluntad de Dios, nos caracterizaremos por invertir el tiempo que nos resta en lo que es duradero y eterno. Pero entonces, hermanos, si nos rendimos al mundo, estamos desperdiciando el tiempo en cosas que no convienen. O sea, el mundo le llama vivir la vida, pero Dios lo llama perder el tiempo. Perder el tiempo. O sea, no significa que no te puedas divertir. O sea, entonces no me puedo divertir, no puedo hacer cosas. A ver, sí, obviamente puedes divertirte. Hay cosas que son lícitas. Pero también, como dice la palabra, todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Y hay cosas que sí son lícitas y que puedes hacerlas. Pero todo tiene un punto. Una de las cosas que presumen los hombres sin Dios, hermanos, en su concupiscencia, es que ellos le llaman libertad. Es que yo soy libre. Yo por eso no me ato a ninguna religión, ni me ato a alguien, ¿no? Yo soy libre, porque así yo no le entrego cuentas a nadie, lo cual es un pensamiento necio. Versículo 3. Lo que dice Pedro, sigue diciendo, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, significa la concupiscencia que se hace en el mundo, lo hacemos porque así nos acepta la gente. Dice ahí, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Satanás, hermanos, es lo primero que buscará con aquellos que son perseguidos, es que vuelvan. Y con muchos los ha logrado. Que vuelvan. Y voy a definir algunas de esas cosas. Dice, ya basta para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias. Lascivia significa desenfreno. Indica, hermanos, muchos actos de iniquidad descontrolados. Es decir, los gentiles demuestran un desaire total por cualquier restricción. Y ven lo que estamos viviendo hoy. Hoy, cuando ven una regla, los jóvenes y la gente
buscan cómo saltarla. Eso es lascivia. O sea, no quieren tener autoridad, no quieren tener quien les pida cuentas de lo que están haciendo. Esta palabra, hermanos, de introducción, transmite un significado general. Pedro pasa a continuación a decir qué otras cosas empiezan a ver con ello. Una de ellas es las bajas pasiones. Es decir, la inmoralidad. Tiene que ver, hermanos, con satisfacer lo que el cuerpo quiere, trayendo consecuencias, obviamente. Trayendo consecuencias. Otro punto, borracheras. En el original significa rebosando de vino. Señala, hermanos, el consumo excesivo de vino que caracteriza al borracho, obviamente. Es decir, borrachera no solamente tiene que ver con un borracho, tiene que ver con excesos en algo. O sea, porque el exceso del vino trae borrachera, pero hay excesos de otra cosa. Y los excesos siempre son malos. O sea, puedes tú tener, hay gente que le gusta mucho el refresco y el exceso de refresco va a traer una consecuencia. El exceso de sal. O sea, los excesos son malos, hermanos. Los excesos son malos. Orgías. Y aquí muchas veces tenemos una definición a qué se refiere, hermanos, pero vean lo que más o menos Pedro quiso decir. Significa, hermanos, en ese tiempo, una procesión nocturna y desordenada de individuos medio borrachos. Y esto me llamó la atención. Se llama en tren de jaraná. Tren de jaraná. ¿Qué es un tren de jaraná? Bueno, se empieza a tocar una pieza musical y combina el ritmo alegre de la orquesta con el zapateado característico de los bailarines y empiezan a bailar con vasos de cerveza o de vino en la mano. Eso es lo que significa. Es decir, después de la cena, por las calles con música y antorchas en honor a Baco o a cualquier dios, eso llega a otra cosa. Muchas veces la gente dice, pero ¿qué tiene de malo que yo en mi fiesta haga esto y haga el otro? El punto no es lo que haces, es hacia dónde lleva eso. Y ese es el punto de las orgías. El punto es, comenzamos en un punto que nos lleva a otra cosa. Y ahí vienen las parrandas. La palabra griega que traducimos parranda significa una fiesta en que se bebe, no necesariamente en exceso, pero dando la oportunidad al exceso. Es una parranda, o sea que vamos a un lugar supuestamente a convivir, pero eso nos va a llevar a otra cosa. Hermanos, ¿qué problemas hay en esas cosas cuando alguien aquí se va a casar? En verdad, o sea, es un problema. ¿Por qué? Porque, o sea, solamente ven el momento, no ven a dónde va a llevar todo eso que ellos están planeando hacer. Yo sé que una boda es algo de mucho felicidad y toda la cosa, pero no debemos olvidar quiénes somos nosotros. Nosotros somos cristianos y jamás debemos poner un tropiezo, aunque sea de felicidad, para llegar a otra cosa. Ese es el punto que Pedro está diciendo acá. Y la última, idolatrías abominables. La más sagrada ley de Dios es violada aquí. Y se le llama abominables, porque una idolatría siempre involucra el corazón y la mente. Siempre. Entonces, hermanos, el amor de Dios nos tiene que llevar
a honrar a Dios en cualquier cosa que organicemos. Sí, o sea, sí, organizamos algo y es porque estoy feliz, porque estoy organizando, no sé, los 3 años, 4 años de mi hijo. Está bien, si tienes para pagar una fiesta, pues adelante. Pero ¿cuál es el propósito de eso? ¿Demostrar que tú sí puedes pagar una fiesta? ¿O es honrar a Dios? Bueno, honrar a Dios implica que vas a hacer un programa que honra a Dios, ¿no? O no, saber cómo sale. No, o sea, una cosa te va a llevar a otra. Y tenemos que ser muy sabios en eso, hermanos. Lamentablemente, a veces eso brilla por su ausencia. ¿Cuál? La sabiduría que debe de haber, no de que no hagas fiesta. O sea, Jesucristo fue una fiesta. Y en la Biblia se nombran fiestas. El punto no es ese. El punto es cuáles son las cosas con las cuales vamos a glorificar a Dios. Y a veces eso es lo que no ponemos a pensarnos. Nos ponemos a pensar en qué cosas voy a hacer para que los gentiles me acepten. Eso no es la voluntad de Dios. Versículo 4 y 5. A esto les parece cosa extraña, ¿verdad? O sea, si yo hago una boda o hago una fiesta como las del mundo, a los gentiles les parecerá cosa extraña que no corramos con ellos. Fíjate dónde está llegando Pedro, ¿eh? Está llegando al punto de que hacemos cosas que a los gentiles les parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno. Y sí, llegan a la fiesta cristiana o a una boda cristiana y, no, pues es que aquí están muy aburridos. Pues como que les parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es decir, ay, pues ¿para qué me invitaron? Bueno, si oyes eso en tu fiesta, dale gloria a Dios, porque se dan cuenta de que aquí no es el mundo. Pero si no dicen eso, pues como que algo está pasando, ¿no? Algo está pasando. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, ahí ultrajar significa emiten un juicio contra nosotros. Los inconversos no entienden el cambio radical que sus amigos experimentan cuando confían en Cristo. No piensan que sea extraño cuando alguien arruina su cuerpo, destruye su hogar y arruine su vida al correr tras un pecado. Eso no les parece extraño. Porque un borracho se vuelva sobrio o que alguien inmoral se vuelva puro y la familia piensa que le falta un tornillo, ¿no? O sea, cuando él ya no quiere beber y ya algo le pasó, pero cuando andaba en la borrachera, es normal, es hombre. No, es normal, es mujer, o sea, así es ella. Pero cuando ya empieza a ser sobrio, algo le pasó. Es más, nuestro contacto con los perdidos es importante para ellos, puesto que somos los portadores de la verdad. Hermanos, los incrédulos tal vez nos juzguen, pero un día Dios los juzgará a ellos. Por eso decimos que el mundo no conoce el amor, porque el verdadero amor nos aleja del pecado, hermanos, y nos hace estar viviendo para Dios. Los amigos que no son salvos pueden hablar mal de nosotros e incluso oponerse a nosotros. ¿Pero va a haber vino en tu fiesta? No, no va a haber. Entonces, como que no va a estar chida la fiesta. ¿No? Pueden oponerse a nosotros, pero el juez final es Dios. Nosotros podemos sacrificar nuestras vidas en medio de la persecución, pero Dios nos honrará en aquel día. Versículo número 6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Cuál es el contexto? Los cristianos que están siendo muertos por la persecución. Hermanos, cuando se escribió esta carta, Nerón estaba a punto de incendiar Roma. ¿Y qué hizo cuando incendió Roma?
le echó la culpa a los cristianos. Eso significa, porque para esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. ¿Cuáles muertos? Pues los creyentes que han muerto, para que sean juzgados en carne según los hombres. Es decir, han sido muertos porque los juzgados humanos los condenaron, pero vivan. O sea, pero eso no quiere decir que de verdad sean culpables. ¿Por qué? Porque murieron por el amor a Dios. Versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Yo me imagino a Pedro cuando escribió este pasaje, pues él fue el que falló en esta parte. Velar. Hermanos, lo importante es que la sobriedad es una evidencia de que estamos creciendo en Cristo. A menudo, hermanos, oímos a personas sinceras que cuando es en un tema como que pierden la cabeza, y muchos pierden la cabeza, ¿saben qué? En las profecías. O sea, pasa algo en el mundo y luego dicen, ya Cristo ya viene. A ver, siempre Cristo ha venido. Pero a veces la gente pierde la cabeza por no ser sobrias. O sea, son señales de que debemos estar listos. Hermanos, si tenemos una mente sobria, tendremos solidez intelectual y no nos saldremos por la tangente debido a alguna interpretación nueva de las Escrituras. No hay interpretaciones nuevas, hermanos. Lo que hay es que más luz en algo que ya sabemos. El creyente con mente sobria tendrá una vida con propósito y no se va a descarriar, va a ejercer dominio propio, no se dejará llevar por los impulsos. Como que Pedro en este pasaje está cambiando el enfoque y está cambiando a los cristianos en sí. Y es que el amor, hermanos, debe traer sobriedad. El amor no es para que nos hagamos tontos. El amor es para que nos centremos. ¿En qué? En la verdad. En un mundo susceptible. A pesar, la iglesia debe ser su manera de pensar. Muchas veces escuchamos cómo piensa el mundo y decimos, están tan tontos en su manera de pensar. O sea, ¿cómo es posible que razonen de esa manera? Pues es porque no conocen a Dios. Si somos sobrios en nuestra mente, hermanos, velaremos en oración. Si nuestra vida de oración es confusa, se debe a que la mente está confundida. La palabra velar aquí, hermanos, significa estar alerta y tener dominio propio. Es lo opuesto a estar borracho o dormido. Pedro, hermanos, no amó suficiente al maestro, porque cuando el maestro le pidió que velara y orara, él prefirió dormir. El amor, hermanos, verdadero, va a estar al pendiente de lo que es importante. Hermanos, la prueba de nuestra consagración a la doctrina del regreso de Cristo no es nuestra capacidad de trazar cuadros o discernir señales del cielo, no, sino nuestra manera de pensar y orar. Esa es la manera. Y eso se trae a nuestra actividad. Cuando estamos ministrando dentro de la iglesia, pues obviamente que surgen dificultades. La pregunta que viene ahí es, ¿cómo pensamos cuando nos enfrentamos a eso? ¿Cómo pensamos? ¿A dónde vamos a refugiarnos cuando estamos pasando esas ciertas dificultades? Cuando tenemos roces con los hermanos, ¿en qué pensamos?
Si estamos pensando y orando correctamente, tendremos vidas consecuentes a eso que estamos pensando, porque tal es nuestro pensamiento, tal somos nosotros. Y llegamos al pasaje que quiero más puntualizar. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ay, ¿cómo les gusta mucho a la gente citar este pasaje, no? Ya ven, cuando hay amor, todo se perdona. A ver, sí. Cuando de verdad estamos en Cristo, no hay cosa difícil que el Espíritu no pueda impulsarnos a perdonar. O sea, te pones a pensar en algo muy trágico y tú puedes en el Espíritu de Dios perdonar. Por eso es un proceso. Se da por sentado, hermanos, que hay problemas entre nosotros. Eso no es algo que, vamos a decirlo así, maléfico o diabólico. No, es algo, pues, a la medida de lo normal. ¿Por qué? Porque no somos iguales. Y sí vamos a tener problemas entre nosotros. Lo que no es normal, hermanos, es que un creyente lleve esos problemas al punto de destruir. Eso es lo que no es normal. Podemos tener problemas, y sí, no somos los grandes amigos, pero somos hermanos. Y no voy a buscar la manera de destruirte. Pero el amor también, hermanos, no significa que me hago de la vista gorda y te dejo que hagas lo que quieras. No. Ciertamente hay límites y el amor debe tener reglas. Pero, hermanos, cuando andamos en el amor, y lo dije la semana pasada, a alguien que anda en el amor no le cuesta andar en mandamientos que cuidan al prójimo. No le cuesta. No es de un creyente, hermanos, llevar un problema hasta la división o hasta la destrucción. No es de un creyente eso. O sea, tenemos problemas, sí, pero vamos a buscar hasta ver hasta dónde puedo llegar contra esta persona. Eso no es lo que Dios quiere. Que yo llegue a ver hasta dónde voy a llegar contra esta persona y a ver cuánto le puedo quitar, cuánto le puedo sacar. ¿Ese es el amor? No, hermanos, no. Otra vez lo digo, sin duda va a haber problemas. Pero yo creo que cuando tú tienes un problema con tu esposo o con tu esposa, pues no vas a buscar la manera de destruirla, ¿o sí? O sea, ahora hasta que se humilla, hasta que me bese los pies, hasta ahí voy a llegar, pues tú no amas en verdad. Porque el amor nunca va a buscar eso. El amor busca la reconciliación. Busca que, pues obviamente que tú esperas que lo más rápido posible con tu esposa, con tu esposo, se reconcilien, ¿no? Sí, hay de problemas a problemas. Obviamente que sí. El amor debe ser ferviente, es decir, da el cuadro de un atleta que se esfuerza por llegar a una meta. Eso significa, o sea que, sí, hermanos, no es tan sencillo a veces en nuestra humanidad perdonar ciertas cosas. No es tan sencillo. Es obvio que yo lo entiendo que no. Pero requiere un esfuerzo porque el perdón, hermanos, no es un sentimiento, es una decisión. El amor cristiano es algo en lo cual tenemos que trabajar. O sea, no es algo que surge de que no, pues ya, yo me casé y así surgió el amor, o sea, así brota. No, tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en tu carácter, en que Dios te dé la sabiduría de cómo tratar a cierto hermano, porque hay ciertos hermanos que son difíciles. Yo recuerdo un pastor, yo creo que yo tenía como 13 años, era un pastor muy difícil, muy difícil, de verdad. Hasta tú pensarías que no sabes por qué es pastor, pero muy difícil, era una persona muy difícil de tratar. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, o sea, ¿por qué me toca con esta persona? O sea, ¿por qué me toca que hacían grupos de jóvenes o grupos así de enseñanza y precisamente me tocaba con él? Y tú buscas la manera de evitar, ¿no? De evitar esa persona, o sea, que me toque con otros, menos con este y te tocaba ese. Pero hermanos, tienes que ahí entender, en el amor de Dios te va a dar la sabiduría
para saber que hay cosas que Dios te pone allí para que veas lo que no debes de ser. Y otra es para forjar tu carácter. ¿Qué quiere decir? ¿Que me aguante? No. Obviamente, pues vas a hablar porque las cosas en el amor no tienen que ser por a rajatabla, sino tienen que ser por el amor, o sea, buscar el bien común, el bien común. O sea, obviamente, hermanos, en los ministerios hay reglas, debe de haber manuales de cómo, de operativos de cómo se hacen las cosas, pero hay cosas que no están en el manual. Hay cosas que no están ahí. O sea, ¿qué hacemos en caso de que una hermana o un hermano se quiebre el pie? ¿Hay una sección de que se quiebre el pie en el manual? Pues creo que no. ¿Cómo debemos actuar ahí? Pues el amor debe estar por encima de... ¿Qué quiere decir? ¿Que entonces cada quien haga lo que quiera? No, no. Pero jamás la letra debe llevar a que el servicio sea un castigo o un martirio. No, no. Porque ya de por sí el servicio es pesado, de por sí lo es. ¿Por qué? Porque va en contra de nosotros. Pero obviamente, hermanos, el cristiano debe esforzarse en el amor, debe esforzarse. No es cuestión de un sentimiento emocional, aunque eso se incluye, sino de voluntad dedicada. O sea, hay veces que no nos levantamos amorosos, ¿no? ¿No? Imagínate tú como mujer, hay días que no te levantas de buenas porque pues algo está sucediendo en tus hormonas. Y el marido está acostumbrado a que le digas mi amor y te quiero y ahora ya no le dices porque pues no te sientes bien. Y el marido tiene que esforzarse en eso, tiene que saber pues que pues su esposa es diferente a él y que a veces pues las hormonas le ganan y tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar y al revés también, ¿eh? A veces él está muy cansado, ¿no? Muy cansado y no te pone mucha atención y pues tienes que trabajar en eso porque pues a veces ese es lo que pasa con el hombre. Como el hombre nada más se puede enfocar en una cosa, cuando está cansado se desenfoca de todo. Y tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar. El amor cristiano, hermanos, quiere decir que tratamos a otros como Dios nos trata, obedeciendo sus mandamientos en la palabra. Incluso es posible amar a personas que no nos caen bien. O sea, ¿cómo es amar a personas que no nos caen bien? Que no busco su mal. No busco su mal. Sí, como les digo, no somos los grandes amigos. Sí, no lo somos, pero tampoco es mi enemigo. Tampoco, o sea, no ando buscando la ocasión para ver qué le quito o a ver qué le hago. No, no. Sí, porque pues, somos del mismo rebaño, sí, no, a lo mejor no nos llevamos mucho, pero no quiere decir por eso que pues, voy a buscar la ocasión para hacerte un mal y que cuando pues ya te pase algo, pues ahora te arrepujo más, ¿no? No, no. Proverbios 10:11, mira lo que dice, de aquí tomó el pasaje Pedro, y quiero citarlo porque este pasaje está rodeado de dos versículos que tienen que ver con el hablar. Y llama mucho la atención eso. Dice Proverbios 10:11, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Versículo 13, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Es decir, la mayoría de los problemas es porque se nos fue la lengua. La mayoría de los problemas es porque se nos fue la lengua. Y pues con la misma lengua tenemos que a veces arreglarlo.
El odio hacia el prójimo, hermanos, en sí mismo es un mal. Tiene además este efecto negativo. Provoca odio y por lo tanto suscita contiendas, enemistades, incita al hombre contra el hombre. Pero el amor no solo cubre los pequeños errores, sino también los pecados más grandes de todo tipo, perdonándolos, disculpándolos si es posible, con circunstancias atenuantes, o frenándolo antes de que se cometa, ¿no? No quiere decir que el amor se haga tonto con el pecado, no. Cubrir significa, pues me hago tonto y pues total, como nos amamos, o sea, como yo amo a mi hermano, pues total, sí, está robando, pero, o sea, el amor, ¿dónde está el amor? No, el amor no condona el pecado, o sea, no se hace de la vista gorda, porque si amamos a alguien, nos afligirá verle pecar. Nos afligirá verle pecar, porque se está haciendo daño él mismo. Más bien, el amor cubre el pecado en el sentido de que el amor nos motiva a no regarlo por todas partes. O sea, antes de arreglarlo, primero lo quemo con todos, ¿no? Y después lo arreglo. Donde hay odio, hay malicia. Y la malicia hace que la persona quiera destrozar la reputación de su enemigo. Eso es lo que significa. Os digo, sí, no somos los grandes amigos, sí, no. Pero no significa que yo tengo que destruir tu reputación y después vamos a hablar a ver, no, pues, como dice el proverbio, ¿no? Pues lo hice por broma. Pues no. Esto conduce el chisme y la difamación. A veces, hermanos, tratamos de hacer que nuestro chisme suene espiritual, ¿verdad? Diciendo a la gente ciertas cosas para que puedan orar más inteligentemente. No, yo nada más te lo cuento para que oremos. Y el chisme lo que tiene es que es mitad verdad, mitad mentira. O sea, ya le agregué yo. Ese es el problema del chisme. Que sí, tal vez lo que tú digas, parte sea verdad. Pero como te cae mal, ¿qué? Le agrego otras cosas. Bueno, yo nada más lo digo para que oremos. No. Lo que vas a hacer es, ¿tú sabes esto? ¿Te está doliendo que él esté pecando? No, sí, hermano, sí, es que yo lo caché, yo caché al hermano que anda con otra, anda engañando a su esposa. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, yo guardé mi corazón y dije, bueno, ¿a quién le digo? Pues le digo al hermano fulano y a ver qué va a hacer él. Pues no. ¿Por qué crees que Dios permitió que tú lo vieras? Pues para que a veces le digas, oye, hermano, yo te vi ahí en la plaza de toros, poniendo los cuernos y no los del toro. Tú. Oye, hermano, ¿qué pasó? No te metas en mi vida. ¿Cuándo es que me meta en tu vida? Porque no fui a tu casa a ver. Se presentó y yo te vi. Hermano, arrepiéntete. Entonces, ¿qué significa que el amor cubre pecados? Significa que el amor busca la reconciliación. Es decir, no vernos como enemigos, hermanos. Muchos no seremos los amigos inseparables. Es obvio que no. Pero tampoco debemos ser los enemigos hasta la muerte. Pues no. El verdadero amor nos debe llevar a ponernos en el lugar de mi hermano. Que si tal vez en lo que él es débil, me suena muy tonto. Pero un día yo voy a necesitar también. ¿O no? ¿Sí? Tú no siempre vas a estar sano. Tú no siempre tal vez vas a tener y vas a necesitar. Vas a necesitar un día de otros. O sea, mejor que... ¿Qué hizo el siervo infiel? Con eso termino. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo que al siervo infiel le pidió cuentas de sus negocios? Y él dijo, ¿qué hago? Porque mi Señor me quita la mayordomía. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir con los que le debe. ¿Y qué? Les diré cuánto le debes. No, pues debo 10 barriles, ponte 8. ¿Y tú cuánto le debes? No, pues 15 costales, pues ponte 12. Dice, para que cuando me quiten la mayordomía, ellos me reciban. Es decir, hermanos, muchas veces, como lo dije la semana pasada, a veces
Es mejor un mal arreglo que un buen pleito. No busquemos arreglar las cosas con pleitos porque no vamos a llegar a ningún lado. No vamos a llegar a ningún lado. Un pleito jamás, en un pleito los dos pierden. Siempre los dos pierden. Siempre tenemos que llegar a un punto donde la paz sea lo que gobierne. O sea, como te digo, no vamos a quedar como los mejores amigos. Pero no es posible o no podemos llegar al punto de que vamos a hacer una guerra sin cuartel. Porque si ustedes ven, por decir, ven películas donde se pelean familias, al final, ¿qué? Sí, una familia gana, pero todo lo que perdió atrás, hijos, padres, abuelos, negocios, amigos, sí ganó la guerra, pero se quedó solo. Se quedó solo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.